Muy buenas noches. Empezamos hoy con una serie de presentaciones a efecto de introducirnos en el tema de instrumentos financieros. La NIGCP establece como normas la 28, presentación, la NIGCP 29, reconocimiento y medición, y la NIGCP 30, que habla el tema de información a revelar. Recién participé de un taller, de un congreso que se realizó aquí en Costa Rica Internacional sobre normas internacionales, y el expositor experto en instrumentos financieros nos decía que la NIF 9, que es de la norma Full, era una norma que era sencilla, pero que se iba complicando en función del tipo de empresa que se le aplicaba. Pues si es una empresa comercial, la NIF 9 es sencilla. Si es un banco o una empresa que cotiza en bolsa, pues los instrumentos financieros, las normas se vuelven más complejas. La buena noticia para nuestro sector es que somos entidades, salvo, hago la excepción, de aquellas que cotizan en bolsa, somos entidades que no tenemos instrumentos financieros complejos, tenemos instrumentos financieros básicos. Por tal razón, en el primer módulo, a ustedes se les encomendó unas tareas que era determinar cuáles son las cuentas contables y sus descripciones, de las cuales utilizamos frecuentemente en el sector municipal, a efecto de irnos familiarizando con esas cuentas para lo que viene de ahora en adelante. Entonces, volviendo al tema que nos compete el día de hoy, esta norma 29 que nos habla de reconocimiento y medición, pues vamos a empezar a aplicarla. Primero que nada, viendo algunas definiciones que son importantes para entender un poco esta norma. La norma nos habla de instrumentos derivados. Primero que nada, ¿qué es un instrumento derivado? Dice que es un contrato dentro del alcance de esta norma que cumple 3 de las siguientes clasificaciones. Por ejemplo, su valor cambia en respuesta a los cambios de una tasa de interés específica en el precio de un instrumento financiero, en el que una materia prima cotizada, por ejemplo, en una tasa de cambio, en un índice de precios o tasas de interés, en una clasificación o índice de carácter crediticio o en función de otra variable que en el caso de no ser financiera o no sea especificada para unas partes del contrato, que se le llama en algunas ocasiones instrumentos subyacentes a esta variable. Instrumentos derivados tenemos relativamente pocos, básicamente los intereses que pueda generar una inversión a corto plazo o una inversión equivalente de efectivo, o algún interés que genere un pasivo, por ejemplo, con una institución financiera. Igualmente, volviendo al derivado, no requiere de una inversión inicial neta, o bien requiere una inversión inferior a la que requería otro tipo de contratos, y se liquida a una fecha futura. Ahora, aterrizando en lo que es un derivado, existe algún tipo de coberturas de las cuales en nuestro sector no estamos todavía utilizándolas, de las cuales son instrumentos que se utilizan para minimizar riesgos relacionados con los puntos anteriores, riesgos de tasas de interés, riesgos de tipo de cambio, y más adelante vamos a introducirnos un poquito al tema de las coberturas. Ahora bien, estos términos que establece la NIGCP, que están en la NIGCP 28 también, pues nos sirve para entender e ir comprendiendo estos términos. Un instrumento patrimonio del cual nuestro sector tiene muy poco, no tenemos capital social. Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual de los activos de la entidad una vez que hayan sido deducidos todos sus pasivos. Hemos tenido incertidumbres importantes sobre la cuenta de hacienda pública en el patrimonio del sector público, de las municipalidades, y estamos claros de que el que haya una cuenta de hacienda pública que pertenezca al Estado costarricense significaría pues que el Estado tendría una participación residual en el gobierno local, y eso sabemos que no es posible ya que somos independientes. ¿Qué es un instrumento financiero? Dicen que es cualquier contrato que da lugar simultáneamente a un derecho de una entidad y a una obligación en otra,
o la parte que corresponde a un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Qué es un activo financiero? Bueno, es cualquier activo que sea, por ejemplo, efectivo. Podemos citar ahí bancos, equivalentes de efectivo, un instrumento de patrimonio de otra entidad, que sería pues cuando tengamos inversiones en asociadas. Algunas municipalidades tienen, ¿no? Tienen inversiones en empresas de electricidad, inversiones en empresas de servicios públicos, etc. También puede ser derechos contractuales al recibir efectivo, otro activo financiero de otra entidad, o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad que sea potencialmente favorables para la entidad. Igualmente, podría ser un contrato que podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad. Este tipo de contratos utilizando patrimonio, pues en nuestro sector no es usual. Un instrumento derivado será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo o de otro activo financiero, entre otros temas. Aquí no profundizaré mucho en el sentido de que no tenemos mucho de esta figura y por lo tanto vamos más adelante a ilustrarnos un poco más con este tema. ¿Qué es un pasivo financiero? Aquí es importante determinar que un pasivo es una obligación contractual, es una obligación presente. O sea, para que haya un pasivo financiero debe haber una obligación ya hoy, por lo que se crearía el pasivo. Recordemos que existe también el pasivo contingente, que es una obligación posible, y una provisión, que es una obligación de los cuales hay incertidumbre en cuanto a la cuantía y en cuanto al plazo. Entonces quedamos claros que tenemos activos financieros, que son derechos, y pasivos financieros, que son obligaciones de las instituciones. Pueden ser contratos pasivos que pueden ser liquidados utilizando instrumentos de patrimonio, que ya hemos hablado que en el caso nuestro no, y cualquier otro tipo de instrumento derivado que la entidad esté obligada a entregar. Dice que también puede ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de efectivo u otro activo por una cantidad de instrumentos propios de la entidad. También un instrumento que cumpla la definición de un pasivo se clasificará como instrumento de patrimonio si tiene estas características. Como les decía anteriormente, son casos muy difíciles en nuestro sector. Tendría que ser algún pasivo que intercambiemos por alguna participación residual en el patrimonio de la institución, y como bien lo saben, eso es imposible. Un instrumento con opción de venta es igual cuando hacemos una inversión con el propósito de mantenerlas para la venta. Repito nuevamente, en nuestro sector no es usual este tipo de transacciones. Sin embargo, para aquellas entidades que coticen en bolsa y que manejen este tipo de instrumentos financieros para la venta, pues deben de clasificarlos siguiendo los requerimientos de clasificación de esta norma. El párrafo 9 de la NICSP 28 igualmente utiliza términos similares, en donde habla de instrumentos financieros, activos, pasivos e instrumentos financieros, y suministra guías para aplicar estos instrumentos. Otras definiciones que establece la norma es que nosotros debemos de clasificar nuestros instrumentos financieros de acuerdo a la intención que tenga la organización, bien sea que el activo financiero o pasivo financiero esté medido al valor razonable con cambios en resultados, bien sean inversiones que se mantienen hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar, o activos financieros que están disponibles para la venta. Lo más usual es que usemos préstamos y cuentas por cobrar, y que tengamos alguna inversión a corto plazo o a la vista. Más que todo a corto plazo podría existir la intención de mantenerla hasta el vencimiento, o sea, hasta que vence el plazo, y no hay intención de liquidarla antes del vencimiento del plazo. El activo o pasivo financiero que cumple alguna de las siguientes clasificaciones se clasifica como mantenido para negociar. Un activo o pasivo financiero que se adquiere o se incurre en él principalmente con el objeto de venderlo o volverlo a comprar en un futuro inmediato. Casos muy difíciles en nuestro sector, salvo los dichos anteriormente.
En su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que conjuntamente se gestionan, para lo cual existe evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo, o es un derivado, ¿verdad?, que haya sido designado como instrumento de cobertura. Ahí lo importante es ir identificando, bueno, qué tenemos nosotros y qué nos aplica a nosotros. Como les decía al inicio de este video, nuestros instrumentos financieros no son complejos. Yo diría que solamente el caso del costo amortizado de un instrumento financiero es lo que nos da mayor complejidad en este tema, y para eso vamos a preparar algunos ejercicios durante el desarrollo de este módulo para ir entendiendo un poquito el tema del costo amortizado. Lo demás son algunas definiciones que se dicen para este tipo de organizaciones que cotizan en bolsa y que por lo tanto deben de clasificar sus instrumentos financieros de acuerdo a su intención. En nuestra parte, pues cuentas por cobrar es lo más usual. Inversiones a la vista, inversiones a corto plazo, depósitos bancarios, deudas con proveedores, son algunos de los instrumentos que ustedes escogieron en el primer módulo, y lo cual debemos de determinar cuál es el mejor tratamiento contable de acuerdo a las normas de instrumentos financieros. Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros que no son derivados, cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyos vencimientos son fijos. Y además la entidad tiene la intención de conservarlos hasta su vencimiento. Préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en mercados activos y que son distintos de los que la entidad tenga la intención de vender. En este apartado, pues lo que tenemos nosotros son todas nuestras carteras, todo lo que son impuestos de bienes inmuebles, patentes, recolección de basura, etcétera, etcétera, que son nuestro giro, nuestra actividad normal, la cual las clasificamos en partidas por cobrar al inicio del periodo y las vamos ajustando conforme pues vaya avanzando el periodo. En este caso, pues si tenemos inversiones a la vista, que es otro tema, pues se debe de reconocer al valor razonable, ya que en cualquier momento se puede liquidar. Y si entendemos inversiones a corto plazo, pues al ser de corto plazo no hay que discriminar, no hay que separar el interés implícito, por lo tanto se registran a su valor nominal. Activos disponibles para la venta, pues ya les decía anteriormente que nosotros no tenemos este tipo de activos, salvo que exista algún interés implícito, que en algún momento lo he escuchado, que hay municipalidades que pueden eventualmente vender sus carteras de crédito a un tercero para poder, como tipo de descontar facturas, para poder tener efectivo un costo importante por el factoreo, por el descuento. Pues, sin embargo, no tengo conocimiento que haya alguna que esté utilizando la figura de carteras que se utilizan de crédito, en este caso, para la venta. ¿Qué son los contratos de garantía financiera? Es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos para reembolsar al tenedor por la pérdida que incurre cuando un deudor específico incumpla una obligación de pago. En este caso, nosotros no podemos dar avales por préstamos por un tema que nos impide, ¿verdad? El código nos impide, la ley, para utilizar estas figuras. Y aquí entramos al tema de reconocimiento y medición, lo que son las definiciones. Entonces ya habíamos hablado un poco del costo amortizado de un activo, de un pasivo financiero, del cual lo veremos más adelante en una presentación de Excel, en donde debemos de utilizar, como más adelante dice, un método de tasa de interés efectiva a efecto de determinar bajo qué tasa de interés efectiva vayamos a llevar los gastos que hicimos por comisiones, o los ingresos que percibimos por comisiones, o los costos que incurrimos por lograr un crédito. Esa tasa de interés efectiva pues se tiene que buscar, se tiene que identificar, y se hace por medio de la herramienta de Excel. Las bajas en cuentas de activos o pasivos financieros, pues se elimina, se da de baja un activo
cuando pues cumple ya su recorrido, ¿no? Ya se paga, ya se cobra, entonces se le va dando de baja al instrumento financiero. Bien puede ser igualmente alguna cuenta por cobrar que hayamos clasificado para en arreglo de pago, y que este arreglo de pago no se completó, la cartera o la cuenta entra en morosidad, y al final de cuentas, por una declaración de incobrabilidad, se le da de baja a la cuenta por cobrar. Costos de transacciones son aquellos costos que incurrimos para poder lograr un activo o un pasivo financiero. Entonces, imagínense que si vamos a sacar un préstamo con el banco y el banco nos pide estados financieros auditados, pues auditar esos estados financieros va a tener un costo, y ese costo es el que debemos de asociar en una tasa de interés efectiva y diferirla por el plazo del contrato de arrendamiento. Instrumento de coberturas. Podemos hablar de muchos, no tenemos la cultura financiera de utilizar este tipo de instrumentos financieros. Sin embargo, es importante ir conociéndolos. En un apartado más adelante vamos a dedicarle un espacio a instrumentos de cobertura. Sin embargo, pues lo que nos hace es cubrirnos de ciertos riesgos que ya hemos identificado. La NIC SP30, que nos habla de información a revelar, pues nos indica que debemos revelar ciertos riesgos que tenemos. Por ejemplo, riesgos de liquidez, riesgos de mercado, y cuál es nuestra gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo pues puede ser por medio de un instrumento de cobertura. Partida cubierta es aquella partida que está cubierta por medio de un instrumento de cobertura, y la eficacia de cobertura va en función de, bueno, hasta dónde ese instrumento de cobertura cubre mi riesgo, ¿verdad? Hay coberturas que no son 100%, sino que cubre únicamente una parte de ese riesgo. Derivados implícitos es un componente de instrumento híbrido combinado que también incluye un contrato financiero no principal, o sea, no derivado, del cual se le denomina la anfitrión, que es el principal, cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento varían de forma similar al derivado considerado de forma independiente. Entonces son aquellos intereses implícitos o explícitos que están en un instrumento financiero. Muy bien, básicamente esa es la presentación que teníamos para el día de hoy. Vamos a hacer algunos ejemplos. Como les indicaba anteriormente, en un Excel vamos a hacer algunos casos a efecto de que posteriormente ustedes realicen algunas tareas. Una vez vistos estos videos y vistos los ejemplos, pues podamos realizar alguna tarea. Les agradezco su atención, y próximamente estaremos con más videos que pues nos ilustren un poco más sobre este tema tan interesante.